Bueno, continúo con los videos. Este que voy a hacer es un poquito más, vamos a decir, productivo, porque no se dedica a la parte de estarle explicando a personas que están en contra de mi trabajo, sino explicándole a las personas que están interesados en conocer en qué consiste el método del cuadro del casino. La pregunta que me hicieron es, bueno, si es científico, ¿tiene alguna fórmula? Bien, me parece una buena pregunta, solo que voy a explicar la ingenuidad de la pregunta, pero voy a tratar de, con mucho respeto, contestarla. Eso es como decir, bueno, la física es ciencia. ¿Dónde está la fórmula de la física? La física no tiene una sola fórmula. La física tiene una serie de leyes que describen el comportamiento de los objetos de la naturaleza, de los fenómenos, eh, y para cada ley existe un grupo determinado de fórmulas. Bien, ¿qué cosa es básicamente el método del cuadro del casino? El método del cuadro del casino es algo así como la tabla periódica de Mendeleev. Okay. La química no tiene una sola fórmula, tiene muchas fórmulas. Entonces, déjenme explicarles, porque a lo mejor la gente quiere hablar de ciencia, preguntar de ciencia y todavía no tiene idea de cómo se compone la ciencia. Bien, la ciencia lo que hace es explicar a través de determinadas herramientas teóricas los fenómenos que ocurren en la naturaleza. El método del cuadro del casino, este coreograma, es equivalente a, no sé si han visto, pero me imagino que sí, que todos han visto, algo así, ¿verdad? Seguro alguien de lo que está preguntando ha visto algo así. Aquí está, okay, uno, dos, bueno, esto sigue para acá abajo. Y aquí tenemos el hidrógeno, ¿verdad? Tenemos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿verdad? Y aquí, bueno, ya tenemos el berilio, el magnesio. Y así nos vamos a encontrar todos los elementos que componen la naturaleza. Dmitri Mendeleev descubrió a través de sus mediciones de los fenómenos que él tenía en su entorno químico y se dio cuenta que había un comportamiento. Esta palabra es clave, comportamiento. ¿Ok? Comportamiento regular. Eso no quiere decir que conozca en ese momento en que establece la ley periódica o la tabla periódica, que él describa todos los comportamientos habidos y por haber dentro de la sustancia. Él se dio cuenta que las sustancias reducidas a un estado elemental, o sea, los elementos, las sustancias unitarias que conforman todo el universo, que él pudo o que se podían haber aislado en ese momento, tenían una organización relativa, ¿verdad? Y eso significa que hay posiciones, ¿verdad? Posiciones respecto a este y respecto a este respecto a este respecto a este respecto a este, ¿verdad? Hay una ubicación única según sus características y esa ubicación, si nosotros la planteamos de una manera gráfica, estamos haciendo un mapa, porque todo lo que sea organizar visualmente, gráficamente, para tener idea de dónde un elemento tiene una posición con respecto a los otros, eso es mapear. Eso es lo que hizo
Mendeleev. La química es una ciencia. La tabla y no tiene una sola fórmula. Ahora, ¿qué más necesita la química? La química necesita un lenguaje formal para poder expresar los fenómenos y necesita también modelos, ¿verdad? Entonces, esta ubicación en la tabla periódica se debe a determinadas características de la composición atómica de cada elemento. Y para eso existe el modelo de la distribución electrónica. Básicamente ya conocemos el modelo planetario, donde están, por ejemplo, los protones y los neutrones, ¿verdad? Y alrededor de el átomo, en determinadas capas de energía o niveles de energía, orbitan los electrones. Eso es el modelo más conocido, ¿verdad? No obstante, antes de llegar a ese modelo, habían otros modelos, los modelos del llamado pudín con pasa, en las que se imaginaban que los electrones estaban incrustados en el propio núcleo, etc. ¿Verdad? Eso es un modelo. Y después viene lo que es el lenguaje formal, que es, por ejemplo, para expresar los procesos. Hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso da irreversible, ¿verdad? Porque no hay un equilibrio ahora aquí. Esto es una... cada símbolo aquí significa algo. Esto da agua líquida. Y después, por supuesto, hay que balancear. Aquí se puede balancear de esta manera, o simplemente podemos poner aquí 2 y después 2 aquí y después poner 2 agua. Okay, necesitamos un balance matemático. Cuando hablamos de un balance, estamos hablando de una ecuación, ¿verdad? Ecuación significa que está a través de este símbolo compensado las cantidades, las proporciones. Y eso nos dice que hay un estado inicial y un estado final. Y cada símbolo, el más, esto, significa algo que es diferente a esto, ¿verdad? Este significa que hay un equilibrio. Esto es para los otros sistemas cerrados en la reacción. Habla del estado inicial de los componentes y el estado final. Eso es el modo en que la ciencia opera. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Lo que está ocurriendo en realidad es que simplemente nosotros tenemos un sistema en la que ponemos aquí a reaccionar las cosas y de aquí simplemente sale otra cosa nueva y nosotros la colectamos, ¿verdad? Por tanto, en teoría nosotros planteamos la fórmula, ¿verdad? Y vemos las cantidades según leyes, las leyes de las proporciones. Los ponemos a reaccionar bajo determinadas condiciones y esto se llama diseño experimental. Para que esto ocurra tiene que crearse determinadas condiciones. Ya el agua existe, pero si queremos reproducirla, tenemos que crear determinadas condiciones para que esto ocurra en las condiciones ideales, ¿verdad? Y nosotros podemos entonces luego colectar el agua y podemos controlar además este fenómeno a través de controlar las cantidades, controlar todas las cosas. Eso es reconocible como ciencia, ¿verdad? Bien, ¿qué es el MCC? El MCC es igual, en vez de una tabla periódica, tiene una expresión también visual, una expresión gráfica que explica el comportamiento de cada una de las figuras. Y para esto nosotros podemos, para explicar este comportamiento, como vimos en la química, nosotros podemos explicar el modo en que se combinan los elementos unitarios que están en la tabla periódica. Nosotros podemos establecer también un sistema de fórmula o una notación para expresar eso. Y cada uno de los símbolos que tengamos en nuestra fórmula va a ser una representación de lo que hay aquí adentro. Y por supuesto va a representar el fenómeno que ocurre en la realidad, que es el baile en sí. Esto no quiere decir que la tabla periódica de los elementos diga que
en la naturaleza existen todos los elementos de manera aislada. No es así. Simplemente se aíslan cada uno de los elementos para tener en cuenta sus propiedades y saber cómo combinarlo o cómo se han combinado. Y de esa misma manera no quiere decir que en la práctica, en la empiria, todas las personas que hayan bailado casino, en el momento en que nosotros colectamos esas muestras para determinar esto, hayan estado en estado puro. Pueden haber estado en estado combinado, en estado afectado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el MSC desde el punto de vista científico? Aislar eso y verlo en su estado más puro. Y entonces, allá adentro, estudiar sus leyes. Ahora, todavía yo no voy a publicar esto porque estoy trabajando en mi libro, por supuesto. Yo voy ahora simplemente a hablar de las 3 posiciones fundamentales, las más fáciles de identificar, que sería algo así como los estados gaseoso, líquido y sólido de las reacciones, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en el mundo del casino hay otros estados. Y esto se llama el estado inicial y el estado final. O sea, cuando nosotros hacemos una figura, ¿verdad? Combinamos 2 elementos, es como decir hidrógeno más agua, más oxígeno, da agua, ¿verdad? Aquí nosotros estamos combinando los elementos y estamos obteniendo un estado inicial a un estado final. En este caso, en el casino van a ser posiciones. Por ejemplo, nosotros vamos de la posición, y ya esto es una simbología, que tenemos aquí todas las posiciones fundamentales, la cerrada inversa, la decaída inversa, y cada una de estas posiciones tiene 2 estados, el estado 7 y el estado 8, la abierta, ¿verdad? Y otras más que se derivan de estas que ahora mismo no están publicadas porque lamentablemente yo empecé a publicar mi trabajo y dije que eran 12 lecciones primeramente y antes de llegar a la 6ª ya tenía problemas de personas que estaban mal usando mi trabajo y por tanto ahí paré y dije voy a terminar todo mi trabajo y voy dándole el acceso a las lecciones que voy terminando porque son recursos los que yo necesito para poder publicar este trabajo. Como mismo ahora estoy publicando todo eso, tengo que emplear recursos para eso y no dispongo de esos recursos precisamente por las afectaciones económicas que me trae el mal uso o la malversación de mi trabajo, que no se retribuye adecuadamente, por tanto voy más lento de lo que debería. Pero hablando de estas nada más, esto lo que hay publicado, podemos decir que partimos de una posición inicial, un estado inicial y un estado final, por ejemplo. Y si nosotros aquí ponemos qué ocurre para el hombre y qué ocurre para la mujer, entonces yo tengo un tipo de fórmula. Sencillo. Aquí están determinadas unas posiciones que ya están demostradas que existen en la empiria, ¿verdad? Porque esto todo tiene que ser a través de la observación empírica, que es lo mismo que hizo la tabla de Mendeleev, que es lo mismo que ha hecho Newton, etcétera, etcétera. Y ver, entonces, hay que determinar, asignar un valor para que se reconozcan los lugares. Como mismo en la tabla periódica se asigna un valor como el grupo y el periodo, para poder decir, en el grupo 1, en el periodo tal, cuando tú dices eso, ya sabes que esos que están en el grupo 1 tienen un electrón en su estructura electrónica, ¿verdad? Y si vas a los periodos, vas a saber que entonces tienen determinadas capas que se van completando y en la última capa está el electrón. Eso quiere decir que al asignar esos valores de periodo y grupo, ya nosotros tenemos una idea de cómo está estructurado el elemento. Asimismo, nosotros al asignar números o posiciones o nombres a las posiciones, estamos teniendo bien claro de qué se componen los elementos que forman una acción, una reacción bailable, que es básicamente una figura. Claro que la química está llena de reacciones. Para tú obtener una cosa al final puedes hacer varias reacciones, que eso sería la combinación de esas reacciones. Pero las reacciones unitarias tienen elementos unitarios. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento científico. Que la gente que ve el casino no logra ver eso. Yo lo sé que no lo logra ver.
Como mismo, muchas personas nunca vieron las fuerzas o las líneas de fuerza dentro del campo electromagnético y lo vio Faraday. Obvio, porque hay determinadas personas en cada época que tienen, por sus condiciones de crianza, de entrenamiento, etcétera, etcétera, una visión que otros no tienen. Y lamentablemente, para algunos que no están contentos con eso, yo soy esa persona. Mucho gusto. Y no quiere decir que yo me esté tratando de apropiar de todo esto. Yo estoy simplemente desarrollando un trabajo contra viento y marea. Como mismo todos los científicos en cada momento han recibido rechazo, resistencia y han trabajado contra viento y marea. Eso no me sorprende. Ahora, si nosotros asignamos dentro de esto, que son esta representación, las dos posiciones, y vemos los puntos, por ejemplo, ya hemos visto, se llama método cuadro del casino, porque hay tres posiciones que ocupan fundamentales, que ocupa la mujer y el hombre, y que ambos se mueven siempre entre tres puntos, ¿verdad? Y que cada vez que yo tengo dos triángulos enfrentados, puede ser así o puede ser así. Vamos a estar claros. Lo que pasa es que este modelo es muy confuso y además la gente socialmente le va a hacer algún tipo de mala interpretación y a mí no me interesa eso. Eso sería otra pérdida de tiempo. Por tanto, yo llevo el modelo a la forma más comprensible. Como mismo la tabla periódica tiene varias maneras de representarse. La tabla periódica ha tenido varias maneras de representarse, pero en esencia es lo mismo. ¿Ok? Ahora, una vez que yo tengo la posición cerrada, la posición de caída y la posición abierta, yo puedo asignar a estos puntos con respecto a una referencia, a un origen de coordenadas, que sería la vista del hombre, A, B, C, D. Y puedo entonces determinar qué tipo de arco ocurre en la figura. Puede ser un arco así, puede ser un arco así, puede ser un arco externo, puede ser un arco interno. Y tengo que ver los giros que hay. El giro dentro del arco, el giro en la esquina. El giro dentro del arco ocurre en medio tiempo, el giro de esquina ocurre en un tiempo, ¿verdad? Y toda esa serie de convenios, después cuando yo diga, por ejemplo, de B a A, él enchufa, de B a A, y digo que esta es la mujer, ¿verdad? Y digo que este es el hombre, ¿eh? Arriba la mujer, abajo el hombre, ¿verdad? Esto es un convenio. Cuando yo exprese esta fórmula, ya yo no necesito estar explicando nada. Como menos en la química, yo no tengo, yo digo, la H va para el hidrógeno. Yo no tengo que poner aquí hidrógeno, no tengo que poner aquí oxígeno, ¿verdad? Ni tengo que poner aquí, esto significa que reacciona, que se están poniendo juntos. No, cada símbolo de esto compacta toda una serie, una cadena de caracteres en un solo símbolo. ¿Ok? En un solo símbolo quiere decir que yo lo tengo que poner en un lugar, ¿verdad? Cerrado y ponerlos a reaccionar. Esto significa reaccionar. Esto significa el proceso, el sentido del que ocurre, ¿verdad? Asimismo, yo puedo decir, bueno, de B a A y de A, perdón, de D a A y de A a B, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, voy en este arco y después voy en este arco. Y abajo hago lo mismo, cómo se comporta el hombre. Y esto sería una fórmula. Básicamente sería una fórmula en la que yo tengo un estado inicial, un estado final y cómo se mezclan los componentes en la primera parte, que es 1, 2, 3, 4 y la otra 5, 6, 7, 8 por convenio. Yo digo que es lo que hace la mujer y el hombre puede hacer, por ejemplo, giro de son, viene de B a C, ¿verdad? Así. Y después de C a D, viene así. Y ya el que vea estos arcos sabe que esto va, la posición del arco con respecto a esta parte significa que es la posición dentro del cuadrado. Y significa aquí que hay un giro, etcétera, etcétera, desde 5, 6, 7, 8. Eso es una fórmula. Ahora mismo yo no voy a publicar todas las fórmulas habidas y por haber del casino porque todas se desprenden de aquí. Así como nadie publica todas las fórmulas que hay de combinaciones entre un elemento y el otro, ¿verdad? Porque la química es infinita, así como esto es infinito. Para cada combinación
Existe un reaccionante más un producto. Pero lo importante es que exista un sistema de formulación para que exista un lenguaje formal. Ahora, esto ya se ha visto que en los siglos en que existía los bailes de salón, había un coreograma en la que se pintaba, en determinadas ilustraciones, pintaban, se puede encontrar muy fácil en internet, los hombres y las mujeres cómo se movían en todo el salón. En el caso del método del cuadro del casino, esto ya está representado porque el método del cuadro del casino se mueve así. Los que no están de acuerdo con que es circular, yo les voy a explicar una cosa. No importa incluso que sea rueda ni rueda. Nosotros ya sabemos, o nos imaginamos, ¿verdad?, que las abejas hacen este tipo de geometría, ¿verdad? En la naturaleza existe este tipo de geometría. ¿De dónde parte este tipo de geometría? Muy fácil. Cuando tú agarras a un montón de gente, ¿verdad?, y los pones a bailar en un lugar, la gente solita se organiza de manera que mantenga homogéneamente un espacio para poder desarrollarse. No importa la forma en la que va a bailar, si recto o redondo, no importa. La gente más o menos busca un espacio. Y ese espacio que es homogéneo hacia todos los lados es el círculo. Las abejas, ¿qué es lo que hacen? Ellas construyen igualito, así, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí quedan intersticios, ¿verdad? Quedan intersticios que ellas empatan, y al empatarlo, de la forma externa viene siendo esto. Pero en realidad, si uno mira aquí adentro, es redondo, porque la abeja también está formada y la cabeza, más o menos todo tiende a ser redondo, como la Tierra tiende a ser redondo. Y eso obedece a los fenómenos de optimización naturales. Una gota de agua cae y en el aire se hace redonda. ¿Por qué? Porque la tensión superficial ala parejo para todos los lados. Y así, el universo, nosotros lo podemos representar infinito pero redondo. El universo no tiene esta forma, infinito pero redondo. Así de sencillo, todas las cosas tienden a una geometría optimizada, ¿verdad? Y dentro de eso, la geometría en la que yo puedo ubicar círculos pegados, infinitos, ¿verdad? Uno alrededor del otro, me va a seguir un patrón de 6. Eso ya se sabe, ¿verdad? Y entonces, ese patrón de 6 me va a dar lo mismo que hacen las abejas, etcétera, etcétera. Y esto es conveniente porque yo planteo que la rueda perfecta es aquella en la que un traslado de una pareja a la otra es igual a esta distancia. Y eso es lo que hace que todos los pasos sean parejos y uniformes. Que en la práctica hay personas mayores, personas menores, más bajitas, etcétera, etcétera. Esa es la empiria. Como mismo en la empiria, nosotros encontramos que todos los elementos no están aislados en la naturaleza. Hay que aislarlos porque sus características hacen que estén siempre combinados. Muy pocos elementos están de manera aislada. Son vamos a decir, los gases nobles, los metales nobles, etc. Todo lo demás, casi todos están combinados, ¿verdad? Así es como opera el pensamiento científico. Ahora, nosotros utilizamos en la ciencia una cantidad de herramientas determinadas para facilitar la comprensión, porque tú no le puedes llegar a un estudiante de primer año a hablar por supuesto, de física cuántica. Tienes que empezarle por las primeras leyes. Asimismo, en la enseñanza, que es la enseñanza sobre una ciencia, porque no quiere decir que tú seas científico, quiere decir que tú seas maestro, ¿verdad? Nosotros lo que estamos tratando es de llevar el mundo de la enseñanza a un sistema más práctico, más moderno, más actualizado a la época en la que vivimos, para que la gente que nació en Polonia, en Rusia, en Italia, no tenga que volver a nacer en Cuba para que incorpore todo ese conocimiento. Por tanto, nosotros estandarizamos. Dentro de ese estándar no solamente organizamos el conocimiento, sino no solamente organizamos el conocimiento para describir el fenómeno, sino que al mismo
tiempo vamos organizando el orden de aprendizaje. Una cosa es el método y otra cosa es la pedagogía. La pedagogía tiene que ver mucho con el modo y también tiene parte solapada con la metodología en que se hace llegar el conocimiento. Por tanto, tenemos que organizar el orden en que nosotros hacemos entender el conocimiento, así como en la Facultad de Química nosotros tenemos en primer año un contenido determinado y en quinto año un contenido determinado. Eso, si lo alteramos, vamos a tener problemas en cuanto a la incorporación de conocimiento. Por tanto, el método del cuadro del casino es un sistema teórico para explicar un fenómeno real. Y el orden en que están organizadas las 12 rutinas, hasta ahora publicadas solamente 6, está pensado de manera que tú vayas incorporando todo el conocimiento desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estructural, de una manera optimizada en la que no se creen lagunas. Por tanto, vamos a ver en la primera lección la estructura y las posiciones fundamentales. No todas las posiciones, pero las posiciones fundamentales. Después en la 2 nos concentramos en la posición de caída y más o menos lo que ocurre en la posición de caída que nosotros podemos encontrar en la práctica para que las personas ya puedan aprender eso e ir a disfrutarlo, ¿verdad? No estamos explotando todo, pero estamos dando las pautas para que las personas aprendan una cosa y vayan a bailar. Aprendan la siguiente y vayan a bailar mejor. Aprendan la otra más adelante y puedan ir a bailar mejor con una composición mayor. Y así la rutina número 3 ya viene a hablar de lo que es la composición coreográfica en la que ocurre el baile, atendiendo a que hay determinados aspectos visuales como las figuras más cerradas en el mismo lugar o las figuras de desplazamiento. Entonces en la tercera rutina nosotros introducimos eso e introducimos las primeras 2 posiciones inversas que se derivan de las primeras. Si alguien se queda en la primera va a decir, no, pero existen otras posiciones. No, porque no has llegado a la tercera. Y si tú en la primera abandonas el conocimiento y empiezas a objetar el MSC, es como que yo en primer año abandone la carrera de química y me ponga a objetar la realidad del conocimiento químico que hay, diciendo que ellos no han explicado la estructura electrónica porque no he llegado a tercer y cuarto año para aprender cuántica, ¿verdad? El que no entienda eso, lo lamento. Yo entiendo que hay personas que no tienen mucho coeficiente intelectual y para esas personas existe un mundo en el que pueden ser felices, pero no quiere decir que esas personas tienen que estar en contra de lo que intentamos describir el mundo de una manera más exacta. Y para eso nosotros nos valemos de muchas herramientas. Nos valemos de la herramienta de la deducción de figuras, ¿verdad? Y todo eso va representado. Todo este trabajo está hecho. Todo lo que puede haber existido y lo que va a existir parte del mismo coreograma. Todos los días se sacan figuras. Hay personas que ya dejaron de pagar la membresía y por tanto no están tomando las lecciones siguientes. Y me han dicho, descubrí una figura y le digo, no, no has descubierto nada. Ya estaba representada aquí. ¿Verdad? Ah, no, que yo quiero ser el descubridor. Bueno, no lo eres porque ya es como decir que descubrí la química. Ya tienes la química, los principios de la química ofrecidos. Ah, que tú pudiste sintetizar tal sustancia. Ah, perfecto, eso está muy bien, pero tú no has descubierto las leyes de la química. Has sintetizado una sustancia que ya estaba previamente enunciada en la propia ley. Nosotros hacemos desarrollamos determinadas ya metodologías, no como método de investigación, sino como metodologías para poder entender. Esto es básicamente uno de los primeros estadios. Si ven ahí están los nombres de todas las figuras. Ah, que alguien se vaya adelante y me lo haga, bueno, ¿qué vamos a hacerle a eso? Ya eso está hecho. No está publicado porque no hay recursos para hacerlo, pero hay montones de artificios pedagógicos para poder enseñar la posición cerrada. Si vienes
y haces el hombre de aquí, de la posición cerrada, entra a la posición de caída, va a ver entonces desde ese punto de vista la posición de caída. Si de la posición de caída viene aquí y después viene para acá y se para en la posición abierta, va a ver cuál es la posición que tiene la mujer. Este tipo de artificio, si alguien lo quiere negar, bueno, que lo niegue, pero es una cosa que funciona. Nadie me puede aparecer ahora con un video viejo diciendo, no, porque mira, esto contradice. No, señor, nada es contradictorio, porque en mi trabajo yo he tenido en cuenta todo eso. Nadie se puede aparecer ahora a retar a Mendeleev ni a todos los demás químicos porque encuentre unos escritos sagrados de alquimia, porque la alquimia era muy primitiva. No quiere decir que no hayan tenido razón en algunas cosas, pero la alquimia es una pseudociencia, es metafísica, ¿verdad? Ya sabemos que eso no funciona. Por tanto, ¿en qué nosotros nos valemos? Bueno, cogemos modelos. Esto, por ejemplo, es un modelo, ¿verdad? Para nosotros explicarnos cómo, a ver si puedo representarlo, a ver si nosotros podemos estudiar, por ejemplo, solamente cómo ocurren las evoluciones, ¿verdad? Podemos ver en la práctica que existen determinados movimientos y la gente ya sabemos que se enlaza de esta manera, ¿verdad? Tanto en el son, como en el danzón, como en el casino. Y vemos los puntos comunes, ¿verdad? Hay personas que ponen la mano por aquí abajo, ¿verdad? Pero vemos que esas personas tienen dificultades para hacer determinadas figuras. Por tanto, nosotros no cogemos y decimos que esto es un dato relevante. Estamos diciendo que los que tienen otro tipo de enlace son más seguros porque hacen mejor la figura. Y eso después vamos y lo analizamos desde el punto de vista teórico. Ah, bueno, espérate, cuando toda la fuerza de todos los vectores están compensadas, se crea un centro de masa común y esto se puede mover juntos. Si el hombre camina para adelante sin pérdida, la mujer se camina para atrás. Si el hombre camina para acá, la mujer viene para acá. ¿Y esto viene de dónde? De la perfección del enlace. Y eso son las conclusiones y las reglas que va trazando el método del cuadro del casino. Después vienen a la posición de caída. Bueno, aquí esta distancia se altera y se hace un poquitico más grande. La mujer llega aquí, el enlace óptimo está por aquí, tenemos que mirar entonces desde arriba cómo ocurre. Y después en la posición abierta, ¿verdad? Cómo van los brazos. Ah, que un brazo, si lo ponen muy largo, aquí el hombre no puede tocarle el centro de masa a la mujer y no la puede llevar y tiene que alarla hasta aquí para después hacerla girar. Ah, entonces quiere decir que esta distancia mayor es superflua, que hay una distancia óptima entre el hombre y la mujer en la que el hombre puede tocarle el hombro a la mujer y aquí afectar su movimiento. Ah, entonces quiere decir que los brazos, la mejor posición es cuando el brazo está totalmente caído y el hombre y la mujer están parados en esta posición. Entonces, esta posición de los brazos la vemos que es óptima. ¿Por qué? Porque cuando el hombre estira el brazo, el hombre puede coger y alar a la mujer para acá y ya viene. Ese es el tipo de cosas que hace el método del cuadro del casino. Ahora, ¿qué pasa? Estos modelitos nos sirven para ver las posiciones, ¿verdad? Cuando el hombre está aquí, cuando la mujer está aquí, y empezar a graficar en el modo que ya nosotros mostramos en la pizarra, el tipo de posiciones derivadas, ¿verdad? Son las herramientas. Como mismo en la química, nosotros en un aula no podemos representar el átomo, nos aparecemos con los modelos que hay, con una bolita que se le mete un palito y ese palito significa los enlaces y así vemos cómo son las estructuras y cómo es la espacialidad de los átomos y vemos que obtienen determinados ángulos y después se calcula por qué esos son los ángulos y la gente que ya sabe espectroscopía, que sabe cuántica, puede determinar y puede predeterminar cuáles van a ser los ángulos entre una sustancia determinada, ¿verdad? Así de profunda es la ciencia. Después, ¿qué pasa? Ah, ya, bueno, vamos a vestir al hombre, ¿verdad? Y vamos a utilizar modelos que son un poquito más exactos. Por ejemplo, con este modelo nosotros no podíamos representar el movimiento de los pies. Sin embargo,
si agarramos otro modelo, y esto es lo que hace Joel Marrero, ¿verdad? Nosotros podemos entonces representarnos cómo es que uno puede pararse, cómo es que se doblan las articulaciones, cómo cuando yo hago esto, esta rodilla al salir para adelante, por supuesto que la altura de la cadera cambia un poco y esto cambia también. Y aquí vamos a ver entonces el movimiento del torso y vamos a ver cómo es todo el andamiaje de la pronunciación corporal. Y vamos a determinar entonces las razones por las cuales se utilizan movimientos en una figura y después en otra figura no se utilizan. Y determinar, por supuesto, el uso de los mecanismos como el movimiento corporal tiene más utilización cuando no se mueven y no se trasladan, por supuesto, porque no necesitan moverle los pies a través del enlace, a través de este movimiento que viene del pie. Y en las figuras donde hay mucho enredo, ambos están bien tranquilos. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de mecanismo para hacer a la mujer caminar y poder hacer toda la figura. Por tanto, yo utilizo todos los modelos que tengo a mano ahora. Ah, espérate. Que cuando Bárbara Buena sacó su libro, todavía yo no tenía publicado mi libro. Eso no quiere decir absolutamente nada. Por lo siguiente, yo tengo aquí, porque muchas veces me mencionan el libro de Bárbara Buena. El libro de Bárbara Buena es un libro muy inspirador y ella lo dice. Ella dice que aspira a que otros investigadores sigan el trabajo, etcétera, etcétera. Pero miren, antes de que este libro saliera a la luz y todos los detractores de Joel Marrero y de mi trabajo siempre me sacan el libro de Bárbara Buena como la última baraja, yo tenía el manuscrito dado de la mano de Bárbara Buena. Los únicos señalamientos que yo le he hecho a Bárbara Buena son señalamientos metodológicos, no señalamientos personales. Porque en primera, ella me cayó muy bien y es muy buena persona. Lo que pasa es que Bárbara Buena no ha enseñado casino fuera del nicho ecológico y por tanto no puede darse cuenta de cuáles son las cosas que hacen que los estudiantes extranjeros no entiendan. Porque en ELISA ya se llega bailando, ¿verdad? Y yo he hecho toda una revisión exhaustiva, ¿verdad? Del libro de Bárbara Buena. ¿Por qué? Porque Bárbara Buena tenía hecho ese libro, pero como vamos a ver, el libro de Bárbara Buena es un libro que hace una caracterización histórica de la música con la que se baila el casino. ¿Para qué? Con un objetivo bien claro, para justificar que las mezclas musicales ocurrieron en Cuba antes que en Nueva York, para invalidar la palabra salsa, lo cual es meritorio, solo que el título, esa fue a consideración de ella, dice el casino y la salsa en Cuba. Está asumiendo que en Cuba se baila salsa. Y desde el punto de vista metodológico, si yo fuera el que estaba en el tribunal que le revisó ahí este trabajo, lo primero que le hubiese señalado hubiese sido esto. Desde el punto de vista estratégico está mal. Desde el punto de vista de investigación está mal que una doctora afirme que en Cuba se hace salsa cuando aquí adentro intenta negarlo. Ahora, el libro de Bárbara Buena es muy superficial. Vamos a ver las fotos que tiene, no expresan exactamente con todo detalle lo que ocurre, ¿verdad? Por supuesto que hay una parte también ya visual que tiene que ver con las condiciones económicas de Cuba, etcétera, etcétera, que lamentablemente no la ayudaron. Obvio, en la investigación científica es lo mismo. Cuando tú no tienes un beaker con un cristal resistente, tú no puedes aislar determinados elementos si tienes que subir la temperatura para que la reacción ocurra. Se te rompe el beaker. Y en ese momento estás limitado económicamente, físicamente, temporalmente por tu época, a no poder obtener ese resultado. Y eso no quiere decir que Bárbara Buena sea mala. Hizo lo que pudo. Ahora, la parte más, vamos a decir, técnica de Bárbara Buena es a este nivel.
ahí no se dice ni en qué momento, en qué tiempo musical se está ejecutando una figura. Ella habla de la rueda y hace una representación de la rueda. Yo tengo un modelo en el que pongo esto 6, una alrededor de una en el centro. Y de aquí vamos a ver cómo una línea se conecta con la otra y todo eso. Y no hace falta poner aisladamente una flechita que no dice nada. Y el que ya entiende este modelo va desde que ve el método de cuadro del casino aplicado para la rueda, ya se da cuenta de cuántas posibilidades existen en la rueda. Ahora, este libro de Bárbara Balbuena es inspirador, es bueno, pero está lleno de problemas. En primera, porque ella, tratando de competir con el término salsa, dice que precedentes del casino son el mambo, el pilón y todo eso, que sabemos que no tiene componente coreográfica dentro del casino. Vayan a Cuba a buscar a los casineros de mi edad para adelante, a ver si ellos hacen mambo, pilón y todo eso. No lo hacen, ¿verdad? No me pueden decir que eso es evolución. Eso simplemente es que han incorporado cosas para poder competir con la salsa económicamente y no habían tenido esta herramienta para aumentar las posibilidades coreográficas del casino. Ahora, este tipo de representación y de modelo son muy limitados. Por tanto, el que llega al libro de Bárbara Balbuena no sale bailando. Al mismo tiempo, en Japón, yo había hecho este trabajo y en el año 2003, Bárbara Balbuena lo puede decir, yo fui a Lisa a mostrar mi trabajo de el en ese momento llamado método de la silla. Ya yo había sacado esto en Japón. Miren, una explicación primero de la asignación de tiempos para el patrón rítmico que define al género. Que hay gente que me puede decir que si el MCC no profundiza en la musicalidad, etcétera, etcétera. La tabla periódica de Mendeleev no profundiza en las técnicas operatorias de obtener todos los elementos, todos los compuestos químicos obtenibles. Habla de los principios. Eso es un método. Ahora, hablo de cómo cada instrumento, ¿verdad?, muestra un tiempo determinado para que la gente pueda, cuando el estudiante de química llega a primer año de la universidad, pueda entender por dónde empieza la química. Eso es metodología. Tú no puedes llegar a un estudiante de primer año a hablarle de polímeros, ¿verdad? Porque dice, tienes que empezarle por las primeras leyes fundamentales, la ley periódica, la ley de Raoult, de las proporciones definidas, el número de Avogadro, todo ese tipo de elementos sencillos para que el estudiante de química diga, este universo se trata de esto. Por eso es que el método de cuadro del casino no solamente es científico en sí, sino que utiliza el método científico y su organización también es con un enfoque científico. Aquí está desde el primer momento cómo se hace el tiempo y cómo se hace el contratiempo y cómo se cuenta el compás. ¿Verdad? Eso está publicado. En japonés todavía no lo he publicado en español. Para eso vine a los Estados Unidos, para iniciar un movimiento y poder obtener los recursos con los primeros trabajos para poder publicar todo eso. Que no me haya ido bien porque los seres humanos son muy traicioneros y todo eso, bueno, eso ya lo sabemos. Pero eso no quiere decir que yo no tenga la razón. Ahora, mira, esto es una lectura en la que se habla, ¿verdad? Se habla de convenios para poder empezar. Ahora, si van a ver ya aquí, paso por paso y con explicación de conteo por conteo, ya hay una publicación. Que el libro definitorio, este es el segundo libro, no haya salido aún, ya saldrá. Y son 12 rutinas fundamentales solamente para explicar las combinaciones de una mano. Después se explican las de dos manos. Pero en el primer libro se habla de todo eso. Que no hablo de historia. Hablo de Rosendo, hablo de Santos y comparo qué hacía uno y qué hacía el otro. Porque yo tengo 46 años y yo vi el programa para bailar y vi quién ganó después en el programa para bailar. Pero cuando Santos llegó, ya Rosendo era Rosendo, ¿verdad? Y aunque la gente lo mencione y que yo lo conocí, no quiere decir que ellos sean Rosendo.
Ahora, que esto esté publicado en japonés demuestra que antes de que alguien hiciera un trabajo, ya yo lo había hecho, porque hace mucho tiempo que ya yo no publico nada en japonés, porque además todo esto yo lo hice hace mucho tiempo en el idioma en el que yo trabajaba, ¿verdad? Ahora, esto saldrá en su momento. Miren, esto es un libro que en comparación con el de Bárbara Balbuena, sales bailando. Además de tener la parte teórica, tiene una representación, ¿verdad? Una anotación. Si lo ven aquí, pueden buscar entonces, en vez de en páginas, el paso básico 2, ¿verdad? Del hombre y de la mujer. Y entonces, cada figura está compuesta, cada producto está compuesta por dos reaccionantes. Entonces vamos a la página de los pasos unitarios y de ahí nos vamos a enterar cómo se hace cada paso. ¿Verdad? La mujer en azul, las figuras en rojo, los hombres en verde, ¿verdad? Con este borde verde, etc. Este libro está pensado para que no haya nada que se vaya de de tener en cuenta. Esto no lo ha hecho nadie. Y si alguien lo hace, a partir de ahora, tiene que ser a partir del universo investigativo que yo creé. ¿Verdad? Entonces, todo el que esté en contra del método de Cuadros del Casino, lo lamento, realmente lamento. Yo me hubiese alegrado mucho de cuando yo empecé a enseñar casino, que ya existiera este material. Por tanto, yo creé el material que yo creí que era necesario. Y yo no soy ningún tonto. Yo soy de lo más inteligentico que hay en mi país. De lo más inteligentico que hay en mi generación. Por tanto, si yo pienso que algo es necesario, créeme que es posible que yo tenga razón. Entonces, que hay personas que no quieren que esto salga a la luz. Mi hermano, que se crió conmigo, es el primero que no está de acuerdo con que esto salga a la luz porque se le jode el negocio. ¿Por qué? Se le jode el negocio a todas las personas que van a los talleres y a los festivales, que son un mercado ficticio, a dar un taller de una figura inventada 2 días antes, que no son figuras de casino, son combinaciones que poco a poco van adulterando y van creando otra lógica dentro del bailador y los tiene ahí por años porque no logran descubrir la ley que le permite combinar. Los que ya terminaron las primeras 6 lecciones, a cada rato me mandan un video, me mandan una pregunta de, oye, creo que inventé una figura. Digo, oh, ok, mándamela a ver. Ah, sí, míralo aquí en el mapa, está aquí, y ya está. La gente que conoce esto puede, por supuesto, combinar y puede obtener figuras infinitamente. Y eso crea una independencia muy grande. Y por tanto, a los que tienen a los alumnos con la cabeza inflada, con elementos que no tienen nada que ver con el casino, no les conviene. Y por eso es que hay tanta jodedera. Como mismo hay tanta jodedera con guerras que se inventan, que si son religiosas, cuando todos sabemos que todas esas guerras religiosas o políticas, etcétera, tienen lugar en lugares donde hay yacimientos de petróleo. Porque a los que le conviene el negocio de la energía, no le conviene ahora que eso se le vaya de la mano. Y por supuesto que si alguien saca un nuevo sistema energético, solar, etcétera, etcétera, ya hay otros inventando en cómo cobrar el sol, ¿verdad? Porque la gente, lamentablemente la humanidad todavía no se ha intelectualizado y no quiere compartir los conocimientos a niveles masivos porque hay algunos que quieren tener más que otros, aunque no lo puedan utilizar en el día. Porque un millonario puede comer 3, 4, 5 veces al día. No puede comer 10 veces al día porque se muere, ¿verdad? Ni puede cambiarse de ropa 15 veces al día porque entonces se le va el día cambiándose de ropa, por mucha ropa que tenga. Vamos a imaginar que tenga sentido ser millonario
hasta un límite, porque todo lo demás es desperdicio y hay personas que prefieren tener todo eso estancado antes que otros lo tengan acceso. Ese sentimiento actual es un sentimiento muy atrasado, que ahora yo no pueda demostrar que tengo razón. Es así, lamentablemente, que la gente se burle de mí porque paso trabajo, porque no tengo los recursos para hacer lo que otros hacen, que se ponen cadenas de oro. Bueno, sí, que si soy un frustrado, claro que me frustra eso, porque pienso que la humanidad puede adelantar, no solamente en casinos, en un montón de esferas eh, en que la humanidad podía vivir un poquito más en paz. Yo no puedo cambiar el mundo desde el punto de vista de la política, porque todavía no me siento preparado para meterme ahí, pero puedo sugerir un sistema de pensamiento aplicado a una cosa muy sencilla, que es, por ejemplo, la cultura. Interpretar la cultura desde un punto de vista científico es lo único que hace que la palabra cultura no sea algo nocivo para las personas, porque cuando se enfrentan dos culturas, yo creo en Alá, no, que yo creo en Cristo, que esta es mi cultura, que esta es la mía, ahí ocurre una desgracia. Pero si todos supiéramos el origen de las especies, el cómo funciona el universo y todo eso, es mucho más fácil ponerse de acuerdo en que 1 más 1 es 2, ¿verdad? Es verdad que es 2, ¿verdad? No, que yo lo veo verde, que yo lo veo rojo, pero es 2, ¿verdad? Si ves aquí, ¿cuántos hay? Hay 1 y hay 1. ¿Y cuántos ves? Hay 2. No hay otro modo. Que lo pongamos en una fórmula, 1, un símbolo, más 1, igual, 2, ya eso es otra cosa. Bueno, que el símbolo de más a mí no me cuadra como más. Yo quiero poner un payaso en el medio. Bueno, pero el payaso significa que se están sumando, ¿verdad? Que los estás contando. Que cuando tú cuentas 1 y otro 1, ya estás diciendo que hay 2. Eso es el único modo en que vale la pena discutir, en buscar la manera, en hacer mejores notaciones, en hacer nuevos sistemas de expresión, en que corten el camino entre un estado inicial menos desarrollado y el otro más desarrollado. Por eso mi teoría y mi doctrina es que hay que intelectualizar a la humanidad. Hay que darle a todo el mundo el conocimiento necesario para evitar todas esas broncas innecesarias. Y por eso es que lo hago desde mi punto de vista. Porque si ahora yo me pongo a hablar de cómo la política y los sistemas ideológicos se burlan de un principio básico que es la conservación y lo voy a hacer, de la masa y la energía, y que todo esto, el dinero y todas esas cosas falsifican todo ese proceso, me van a mandar a matar en cuanto tenga un poquito de resultado. Mientras yo esté hablando cosas y 4 o 5 días, mira, verdad que tienes razón, me van a ignorar y se van a estar a reír de mí. Pero cuando esto empiece a calar la ideología de las masas, entonces lo mismo los marxistas, que los judaístas, que los musulmanes, que los capitalistas, que todos los extremistas, en un sentido van a decir que soy un extremista, que soy un y me van a hacer tierra. Así que esto es poquito a poco, pero lamentablemente siempre tienen que hacer tierra a alguien hasta que después ocurre una gran desgracia y la gente se da cuenta de que era mejor haber empezado por la razón, que es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. El que esté en contra de esto está en contra del progreso humano. El que diga que yo no le tengo amor y que diga que yo no tengo sentimiento y todo eso, no tienen ni idea de lo que es amar las cosas, porque el que vea el paquete de trabajo que yo tengo hecho por años, que no he hecho ni Yanek Revilla, ni Bárbara Buena, ni Santiago Alfonso, ni Cristi Domínguez, y no tengo nada en contra de ellos, pero lo que pasa es que mi trabajo desarrolla un mundo que supera todo lo que ellos aisladamente han hecho en sus mundos, que son un mundo completamente diferente al mundo de la danza social. El que no vea el valor de todo este trabajo y mucho más, porque tengo cajas de video y papeles escritos, lamentablemente no sabe lo que es amor. A mí no se me puede hablar ni de amor, ni de expresión, ni nada de eso, viniendo a decirme que uno tiene que convertirse en un payaso, en un eufórico en el medio del baile social y que lo que yo hago no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque en la realidad nadie está en un círculo social, que hay muy pocos, ya hay muy pocos, es cierto, por ejemplo, en el danzón de Matanzas, en determinados lugares, a ir ahí a hacer esas payasadas, porque primero la gente
dice, este está completamente ido. Y los hay, y la gente le hace rechazo, y poquito a poco lo van eliminando, porque así es como funciona la sociedad. En Cuba, yo he explicado históricamente cómo migran esas concentraciones de jóvenes que bailaban todos los fines de semana a las escuelas internas, de la cual yo soy parte de esa historia. Ya las escuelas internas casi no existen, pero en ese momento se practicó mucho más casino, confinado, porque tenían que vivir ahí, porque cuando en los años 50 la gente se veía el fin de semana, no practicaba todos los días. En las escuelas la gente entra muy jovencito y entra en una edad en la que empiezan a experimentar el amor, la atracción por el sexo opuesto, etcétera, etcétera, y empiezan a socializar a través del baile. Y por tanto, el tiempo que se le dedicó en la generación de los 70, estamos hablando que tienen edad bailable ya cuando entran en la secundaria, ¿verdad? Con 12 años, a partir del 82 en adelante, que es la etapa en la que después los bambán empiezan a tener una música más llamable cubana, ¿verdad? Y todo ese paralelismo da al traste con el desarrollo de un nuevo modo de bailar, que es el que yo he propuesto y es el que he tomado como referencia. Eso no quiere decir que el MCC exprese lo que yo bailaba cuando tenía 14 años. No. El MCC toma las cosas buenas que yo en mi época experimentaba y lo desarrolla. Así que el MCC es del siglo XXI, porque fue hecho en base a mi experiencia de cuando tenía desde los 14 hasta los 27 años, ¿verdad? Que es la etapa en la que se desarrolla lo que se llama hoy, le quieren llamar timba, pero es la música popular bailable cubana, que es complejo genérico del son en su estadio más desarrollado. Yo pienso que ahora ha llegado a un tope y tiene una meseta. ¿Cómo puede subir? A través de algo que lo desarrolle. Y no es llevando de nuevo esa música a temas tribales. No, eso es solamente una manifestación de la descomposición que existe en Cuba desde el punto de vista social, económico, por el estancamiento que tiene el desarrollo social en Cuba, por el fracaso del socialismo. Obvio que en algún momento eso va a estallar, boom, y se va a despejar una cantidad de variables que va a traer a una sociedad un poquito más desarrollada. Como pasó en Rusia. Todavía nosotros no hemos llegado a los 60 años que tenía Rusia cuando Rusia se transformó. ¿Por qué? Porque el sistema trata de mantenerse ahí y utiliza una doctrina que tiene algunas cosas muy buenas, pero que en la práctica no la utiliza, pero sí se eternizan ahí. Cuando ya esas personas que pasen una generación, porque para poder haber hecho una revolución había que haber tenido por lo menos 20, 30 años, más 60 años son 90 años, ya la actitud intelectual de esas personas que pueden dirigir el país está mermada. Y por supuesto van a aparecer las personas que están en edad intelectual para traer un nuevo modo de hacer las cosas o un modo más consecuente de hacer las cosas bajo el mismo principio. Porque todo el mundo, en principio, lo mismo en el capitalismo que en el capitalismo de los países nórdicos, lo que busca es un mejoramiento de la comunidad. Ya le llamen capitalismo, ya le llamen socialismo. El hombre siempre trata de avanzar, de prosperar. Por tanto, pónganle como le ponga, mi generación va a tener unas experiencias que no tenía la generación que hizo la Revolución Cubana. Y por tanto, ya partiendo de unas experiencias un poquito más pacíficas, la gente va a poder traer nuevas propuestas en todas las ramas. Por tanto, lo que yo hago es parte de lo que se llama una actitud revolucionaria, que es la actitud que han tenido siempre los científicos, ¿verdad? Así que el que no esté de acuerdo con eso, lo lamento mucho. Busquen dentro de sí y miren a ver si ustedes están diciendo la verdad y si mi trabajo es criticable. Que hay personas que no han visto todo el trabajo y se quedaron en primer año. Lo lamento. Luis Martínez, si me quieres criticar, critícame. Ya yo tengo un trabajo hecho que en su momento va a salir con todas las explicaciones. Tú, si tienes una teoría musical, ¿verdad? Bailable, desarrollala y públicala. Si tiene sentido, bien. Si coincide con las cosas que yo he planteado y tengo ya hecho en mi curso de apreciación musical, que no lo he terminado por muchas cosas, por desánimo por una,
porque quiero terminar la parte de las charangas, que no lo he podido, no he tenido dinero, porque yo no soy como Bugalú Production, que coge y le paga $3 a 3 gente y los pone a bailar ahí más vestidos. Yo soy exquisito, yo quiero poner ahí una charanga y ver cómo, de mi manera, en la manera en que yo sistemáticamente muestro las cosas, cómo eso se puede llevar a un entendimiento para cualquier persona que no sea músico. Porque tú no le puedes hablar a la gente en términos como si tú fueras músico y diciendo que tú eres un bruto. Porque desde el momento en punto en que tú le empiezas a hablar a la gente de arreglos y de cosas, la persona normal te va a decir: ¿de qué tú me estás hablando? Dame una referencia ahora mismo para poner el pie contra esa referencia. Y por ahí empezó el método de cuadro-orquestación. Cuando yo termine esa parte de la charanga, a lo mejor sale mi curso. A lo mejor mi curso de interpretación musical lo tengo que sacar primero hasta la parte de los conjuntos con los instrumentos que tenía, ¿verdad? Y entonces ahí van a aparecer gente: no, pero no tuviste en cuenta la charanga. Yo: no, sí la tengo en cuenta, lo que pasa es que todavía no lo he podido terminar. Y eso es lo que está pasando hoy mismo, que tú llegaste a la lección 6, no sé si tienes la 7, si tienes la 8, y no creo que vayas a tener ninguna de las más lecciones que vendrán, porque te has portado muy feo, tú y muchos, como Adrián, como Diver, como toda esa gente que ya pensando que tienen lo suficiente, y tienen bastante, si utilizan el cerebro para irse solo y empezar a decir que ellos han inventado cosas y llevarse méritos que no son de ellos, yo he tenido que parar mis publicaciones. Pero desde el principio yo dije que originalmente eran 12, por lo menos 12 rutinas en las que yo podía contener las partes básicas, sin usar la teoría, sin usar figuras de dos manos, ni paralela ni cruzada. Y sobre eso también tengo material desarrollado, ya tengo clasificadas las guías, todos los mecanismos. No lo he publicado porque no quiero ahora que crear más personas que mañana salen a joder mi trabajo. Por eso muchos otros que sí han trabajado bien conmigo tienen que estar esperando, porque lamentablemente esto es como el socialismo, que se da en todo el universo. No, pero vamos a empezar por Rusia. No, porque joden el socialismo. Lo echaron a perder. ¿Sabe por qué lo echaron a perder? Porque en primera Rusia no tenía las condiciones de un capitalismo desarrollado para empezar a proponer nada. Rusia era feudal. Y ya eso, por la experiencia, sabemos que cuando las cosas, las condiciones no están dadas, adelantar algo es echar a perder el plan, porque alertas a los que no están de acuerdo con ese cambio. Y ya eso me ha servido de experiencia. Por eso estoy parado. Por eso estoy trabajando en secreto con 2 o 3 personas de las cuales no tengo ninguna razón para dudar. De los demás están en stand-by. ¿Por qué? Porque nadie ha mostrado una actitud valiente para poder yo decir: ok, vamos a ir adelantando en este tipo de investigación. Y son mi equipo de trabajo. Lamentablemente yo no tengo un laboratorio de trabajo para trabajar con las mejores parejas producidas del MSC, porque no hay condiciones para hacerlo. Si lo hubiera, ya estuviéramos viviendo todos en una ciudad desarrollando una cosa que ofrecería un adelanto, un salto increíble para la especie humana, al menos en una disciplina. El día que se pueda, se hará. El que vea maldad en lo que yo estoy haciendo es porque es malo dentro de sí. Que yo soy muy serio y muy estricto en la manera de defender esto. Lamentablemente, en este campo yo soy así. Si mañana nos estamos tomando una cerveza, me va a oír haciendo cuentos, me va a oír haciendo payasería, y segurito, que es muy difícil que alguno de esos que se creen que son muy populares sea más carismático que yo. Porque para ser más carismático que yo, hay que ser yo. Yo tengo muchos amigos en cada época y me llevo muy bien con todos ellos. Y todos me recuerdan con mucho cariño, y todos me recuerdan como un blanquito guapo que se fajó siempre con el feo, con el abusador. Yo no tengo la estupidez de hacerme el modesto, porque cuando he sido modesto siempre me ha salido mal con respecto a mi personalidad. Yo soy buena persona, soy carismático, soy tan gracioso como el más gracioso, pero en el campo de la investigación nada de eso es relevante. Así que yo soy serio y hago lo que tengo que hacer. Si me quieren ver divirtiéndome, si quieren, invítenme o vengan a mi casa y tengan una comida conmigo, o vamos a compartir
en buena lid y ya verán cómo es mi personalidad. El método, lamentablemente, no lo puedo poner toda esa parte, porque yo no soy ningún payaso de nadie para estar complaciendo a todo el mundo. Yo bailo y ofrezco un patrón, un modelo. Y a partir de ahí cada cual hace lo que le dé la gana. Si se quieren poner pluma en la cabeza, pónganse pluma en la cabeza. Yo me pongo mi sombrerito. De los años, esto tiene más valor que cualquier otra cosa. Es viejo, pero a mí me inspira. A uno le inspira un coco con piedra incrustada. A mí eso me da risa. ¿A alguien le da risa esto? Bueno, perfecto. No tiene problema ninguno. A mí me inspira. Me gusta. Porque es la parte emocional con la que yo adorno la parte dura. Que es la parte que es impermeable, blindada, teóricamente infalible. Y el que quiera discutir sobre el método del cuadro del casino, tiene que discutir desde el método del cuadro del casino, no desde otra perspectiva. Porque le guste o no le guste, y yo sé que eso es de ser del carajo, estar del lado allá. Yo desarrollé en esta etapa de la humanidad esta disciplina, la sistematización de los bailes sociales cubanos con enfoque científico, con enfoque más sistemático. Y todo lo demás es basura.